3 meses en la escuela del Espíritu. Tercera semana, séptimo día. Lea Hechos capítulo 8, versículo 4 al 25. Y dice: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Veamos. Note que el personaje central de todo este capítulo 8 es otro de los 7, que se suponía se dedicara a manejar los recursos de la iglesia, pero no a predicar. En este caso se trata de Felipe y de su testimonio. Una vez más, el Espíritu Santo toma las decisiones de los líderes de las iglesias y las lleva más allá de lo que esos mismos líderes pudieron pensar. La narración toma un nuevo giro como resultado de la persecución que se ha desatado en Jerusalén a raíz de la muerte de Esteban. El testimonio de los cristianos se extiende a otras partes de Judea y Samaria. En términos generales, se va siguiendo el bosquejo de el capítulo 1, versículo 8. Aunque el texto trata varios otros asuntos, centraremos nuestra atención sobre Simón Mago y su historia. Pocos personajes bíblicos han tenido tan mala prensa como la ha tenido Simón Mago. En la iglesia antigua se decía, y en muchos libros de la historia se dice hasta el día de hoy, que fue él quien fundó cuanta herejía de origen incierto circulaba en la época. En la Edad Media, los cristianos de espíritu reformista se dolían ante la práctica de comprar y vender cargos eclesiásticos. A esa práctica le pusieron el nombre simonía, en honor a Simón Mago, quien quiso comprar el don del espíritu, y por no quedarse detrás, en el siglo XX, Hollywood produjo una película en la que Simón Mago es un embustero que trata de hacer trucos de magia que superen los milagros de los apóstoles. Por lo general se habla de Simón Mago como un hipócrita que quiso aprovecharse del evangelio para su propia ganancia.
Empero, el texto no dice tal cosa, sino que dice que Simón creyó y que estaba atónito. Y dice además que Simón era un hombre poderoso. Era tan poderoso que las gentes decían de él: este es el gran poder de Dios. Versículo 10. Simón, este hombre poderoso y prestigioso, se convierte, pero al ver que los apóstoles tienen el poder de conferir el Espíritu Santo, él quiere también recibir ese don y quiere recibirlo a cambio de dinero. Siempre ha sido poderoso y ahora quiere cambiar el dinero, símbolo de su poder en Samaria, por el don de los apóstoles para ser tan poderoso en la iglesia como lo es en Samaria. Es a esas pretensiones que Simón Pedro responde con fuertes palabras, diciendo a Simón Mago que está en hiel de amargura y en prisión de maldad, versículo 23, y que por tanto su dinero ha de perecer con él. A lo que Simón Mago responde con palabras que parece ser de arrepentimiento. Visto así, el texto no trata sobre la sinceridad y la hipocresía, sino sobre cómo el poder afecta la vida cristiana. Simón Mago está acostumbrado a ser poderoso y por tanto se le hace difícil ver la diferencia entre el poder que cuenta en la sociedad de Samaria, el dinero, y el poder que cuenta en la iglesia, el espíritu. Simón Pedro es un humilde pescador de Galilea, convertido por la gracia de Jesús y por obra del Espíritu en pescador de gentes. Simón Mago, acostumbrado a que le llamen el gran poder de Dios, no puede ver el poder de Dios tal como lo vio Simón Pedro en Pentecostés, como el gran nivelador que se derrama sobre toda carne y que hace que los hijos y las hijas profeticen. En medio de ellos está Felipe. No se nos dice exactamente qué fue lo que enseñó, ni se nos explica por qué tras su bautismo fue necesaria la imposición de manos por parte de Pedro y de Juan. Pero el texto sí explica que por razón que haya sido, Felipe no supo o no pudo hacerle ver a Simón Mago la diferencia entre el poder del dinero y el poder de Dios. Entre el poder que hace que las gentes digan de Simón Mago: este es el gran poder de Dios, y el poder que hace de Simón Pedro un apóstol de Jesucristo. Juzguemos. Los personajes centrales de esta historia, Simón Mago, Simón Pedro y Felipe, describen la realidad de muchas de nuestras iglesias. Esas iglesias han surgido de situaciones sociales relativamente oscuras. Los primeros cultos de la mayoría de nuestras congregaciones en América Latina no tuvieron lugar en templos bien construidos y respetados, sino en la humilde casa, con paredes de cartón y techo de paja, de algún hermano o hermana. Y lo mismo fue cierto en las iglesias evangélicas de habla hispana en los Estados Unidos. Unas pocas fueron fundadas por emigrantes de clase media que traían su fe de la América Latina. Otras pocas han sido establecidas en comunidades de clase media por las iglesias mayoritarias. Pero la gran mayoría de nuestras iglesias están en los barrios pobres de grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, o en los pequeños poblados campesinos de Texas y Nuevo México. No se trata de iglesias de gran prestigio, precisamente porque han trabajado entre gente pobre y carente de oportunidades de educación. Y es aquí que viene a colación el texto para hoy. A veces estamos tan acostumbrados a ser pocos, a que se nos menosprecie, a que se piense que somos unos sectarios ignorantes, que cuando alguna persona prestigiosa se nos une, nos hacemos la idea de que ello de algún modo aumentará nuestro poder o nos hace mejores. En lugar de retar a esa persona para que comprenda el contraste entre el poder que tiene en la sociedad y el poder del espíritu, le hacemos ver que su poder en la sociedad se convierta directa y automáticamente en poder y autoridad dentro de la iglesia. En algunas iglesias, si entra un licenciado, le decimos: pase, señor licenciado, siéntese aquí, señor licenciado. En otras iglesias hacemos lo mismo con atletas famosos, con personajes ricos y hasta con el dictador de turno.
Este problema no es nuevo ni único, pues lo tuvo también la iglesia en los primeros tiempos. Véase Santiago capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero lo cierto es que todo esto refleja un poder semejante al de Simón Mago, quien no tiene parte ni suerte en este asunto. Hechos capítulo 8, versículo 21. Frente a ese poder está el de Simón Pedro, un pobre pescador que tuvo dificultad para entender el mensaje de Jesús y que no siempre fue fiel a pesar de sus buenas intenciones. Pero él descubrió en la presencia del Espíritu un poder que le dio valor para enfrentarse a personajes tales como Simón Mago y a la postre a la muerte misma. Ese poder también existe hoy en nuestras iglesias y como en el caso de Simón Pedro, muchas veces quienes más claramente lo perciben son los que no han tenido ningún poder en la sociedad. Empero, entre Simón Pedro y Simón Mago está Felipe. El texto no nos dice precisamente qué fue lo que le enseñó a Simón Mago, pero la narración misma parece indicar que si bien le predicó el evangelio, no se ocupó de hacerle ver el contraste entre los valores de ese evangelio y los valores de la sociedad samaritana, entre el poder del evangelio y el poder del dinero de Simón. Le predicó y lo bautizó, al parecer sin más. Y aunque Simón iba con él a todas partes, no le confrontó con la contradicción entre esos dos poderes. A nosotros los evangélicos hispanos nos tienta también la misma actitud. Los tiempos han cambiado. Hoy se nos acercan gentes de prestigio, dinero y posición social. Muchos de ellos no necesariamente por mala voluntad, sino porque están acostumbrados a ello. Dan por sentado que en la iglesia se les va a mostrar la misma diferencia que en el resto de la sociedad. Como el mago, no ven dificultad alguna en utilizar su dinero, símbolo de su poder en la sociedad, para lograr respeto especial en la iglesia. El evangelio es también para ellos, pero ¿estaremos dispuestos a llamarles al arrepentimiento como lo hacemos con todos los demás? ¿Estaremos dispuestos a hacerles ver las demandas radicales de ese evangelio o se lo suavizaremos para que no se molesten y se vayan? Actuemos. Piense si alguna vez en la iglesia ha tratado a alguien de una manera especial porque es persona poderosa, prestigiosa o rica. De ser así, determine que de ahora en adelante va a tratar a tales personas igual que las demás. Hágase el propósito de presentarles especial atención a los débiles, los pobres y los despreciados. Piense en alguna ocasión o alguna acción concreta que usted pueda tomar para mostrarles su aprecio y amor. De ser posible, proyecte tal acción junto a otras personas de la iglesia.